que ahora sí que ha llegado la... Esto tiene patas, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora de abrir el apetito. Y para eso, bueno, pues ya empiezo en el sentido contrario. Víctor Fernández, de Morrofino. Beni, yo le llamo Beni Patouro, pero bueno, ¿no? Beni Patouro. Es Beni Patouro. Y Rafa Centeno, también de Maruja Limón, que nos tienen que cerrar esto con un broche de oro, o sea que depende de vosotros la responsabilidad, yo me afeito para arriba y a ver cómo nos vamos de aquí contando qué es lo que hacéis en vuestros restaurantes, animando a toda la gente a que le pongan la pasión que le ponéis, que estoy segura que la hay, a dos os conozco más, a otro, a Víctor un poco menos, pero tiene que haber pasión en lo que hacéis. ¿Hay pasión o no hay pasión? Venga, primera pregunta, por 25 pesetas. Tiene que haberla, ¿no? No sé, digo yo, ¿hay pasión? Sí, claro. ¿Mucha pasión? Toda la pasión que puedas tener a un trabajo, claro. ¿Beni? Que eres un poco más irregular, a lo mejor, por decirlo así. Sí. Pero hay pasión. Hay pasión. Que se mina. Se mina muchas veces la pasión, ¿eh? Sí. Pero sí. Sí. ¿Y Rafa? Tiene que haberla. Tiene que haberla. Sí, yo creo que sí. Y estos chicos jóvenes que acaban de hablar, a mí me han encantado. ¿No son... Bueno, vosotros sois jóvenes también. Pero no me mires. Ya te iba a decir yo. No me mires así. No, vosotros sois jóvenes también, he dicho. Sois jóvenes también, pero estos son niños. Son niños. O sea, les lleváis 10 años o así. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver, que yo calculo fatal. Les lleváis 10 años, pero no da gusto, de verdad, a mí me ha encantado. Así como el paseo por la ría de ayer me chifló y me abrió otra visión y otra forma de ver el mar. Hoy, ver a esta gente joven que tenéis vosotros en cocina también. ¿Cómo son en cocina esta gente joven a ver en vuestros restaurantes, Rafa? Pues es muy importante que la gente tenga estas ganas, porque al final, yo siempre digo lo mismo, un restaurante es un equipo, ¿no? Y te contagia, el equipo te contagia, es decir, siempre cuando hay gente con ganas y ves que se implican y pues eso, que vienen con ideas y que en su día a día en el trabajo le ponen todo el cariño del mundo, te contagian a ti, es inevitable no contagiarte. También te contagian la parte mala, ¿eh? Cuando viene alguien perezoso al equipo o no quiere aportar de la misma manera, te contagia. Por eso es muy bueno que haya esa actitud. Como se dice siempre, el dicho que siempre se dice, ¿no? Con una buena actitud se llega a cualquier lado. Es importante que te contagie esa gente. ¿Beni? A mí me hace mucha ilusión esta gente. O sea, y yo voy a hablar un poco como si fuera muy mayor, pero porque llevo muchos años en la profesión. No, quitando los años aquí. Pero no soy tan mayor. Me hace mucha ilusión y me veo reflejado cuando yo era más joven. ¿Qué pasa? El paso del tiempo hace en uno que las cosas sean más reales y la realidad de la situación en la que vivimos, la situación en la que los locales nos hemos expuesto, perdemos esa ilusión. Y entonces esta gente que estudia, que se forma, que ves que reconoces en ellos lo que tú querías hacer, lo que tú querías provocar, es una forma de decir, bueno, venga, hay esperanza en este sector para defenderlo. Y entonces es lo que quieres en tus locales. Quieres que entre esta gente, que te anime, que te llene la cabeza de pájaros y decir, venga, vamos a tirar para adelante y vamos a seguir. Sean pandemias, sean crisis o sean situaciones personales que a todos nos pueden pasar. Yo creo que es de alabar y de reconocer que el trabajo de las escuelas, muy importante, tienen que existir y estas... visión de los jóvenes para todo, ya no solo sea para la cocina, sino para cualquier tipo de profesión, tiene que surgir de alguna manera. ¿Y Víctor también lo ves igual? ¿Pasión? A ver, yo creo que de los 20 a los 30, 35 es la edad en la que el cuerpo y la cabeza te permite volverte más loco, ¿no? Trabajar todo lo que quieras y tiene que ser, pues eso, la década del mayor aprendizaje, ¿no? Después, bueno, el cuerpo empieza a no acompañar de tantas horas de trabajo, de esas jornadas de trabajo pero bueno, sí que yo, en mi caso, pues lo que hablamos de la pasión y eso, si no la tienes hay que buscarla. Bien. O sea, tienes que encontrarla para seguir tirando para adelante y hacer de esto tu vida, ¿no? Sí. Y aunque hemos empezado hablando de pasión, al hilo de la anterior charla, la charla se llamaba creatividad como punto de partida, pero creatividad y pasión tienen que ir de la mano, yo creo.
hablando ya de creatividad, que es el tema de la charla en concreto, y con tantos alumnos que hay aquí también de futuros cocineros y hosteleros, ¿cómo os planteáis, hablando de creatividad, el emblema de un restaurante que es su carta? ¿Cómo se comienza el proceso creativo de qué carta ofrezco en mi restaurante? Rafa. Bueno, ahora es un tema complicado. Ya. Por 25, por 50 pesetas en este caso. Tic-tac. En nuestro caso, pues no tenemos, en Maruja Limón no tenemos carta. Tenemos dos menús, un menú corto y otro un poquito más largo. Y indudablemente la carta, lo que tengamos en carta, lo va a marcar un poco el momento del producto, el producto en sí. La temporada, ¿no? Según la temporada vamos cambiando carta. La naturaleza muy sabia ya nos dice cuándo hay que cambiar la carta, cuándo este pescado está en su mejor momento, cuándo viene esta verdura que es como está en su mejor momento, y lo que hacemos es darle vueltas a los platos entre todos al final. Vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, hay un equipo, hay uno que pone la idea loca, hay otro que con su técnica pues, hace que esa idea loca pueda ser viable, que se pueda llegar a acercar a esa realidad, y cada uno va aportando hasta que ese equipo hace que esas ideas se materializan en algo que es real. Porque yo siempre digo que las ideas pueden ser muy buenas, pero al final simplemente son sueños y hasta que no los materializas, pues nada, es que son ideas que están ahí en el aire, ¿no? Y necesitas eso, que todo un equipo engrane esas ideas, le dé vueltas con un molinillo y vamos a base de trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio, saquemos esa idea adelante y hagamos algo bueno de aquellos platos que queremos tener. En nuestro caso, no hay carta, dos menús que cambiamos pues, cada temporada, cada 3-4 meses. Beni, en Patouro, ¿cómo os lo planteáis? Bueno, nosotros empezamos con recuperar todo el trabajo que habíamos hecho en otros locales y al final es un copia y pega de lo que tú has trabajado, de dónde te has formado, y empezamos así hasta que llegó un día un señor por la puerta que me trajo una cesta gigante de verdura de su huerta y me dijo, mira, yo te voy a traer lo que a mí me dé, la huerta. No me pidas patatas cuando no hay, no me pidas zanahorias cuando no hay. Y esa idea nos encantó. Entonces empezamos a trabajar aquello que nos repercutía, o sea, nos traía la tierra, nos traía el mar, en las temporadas de primavera, verano, otoño e invierno. Y empezamos a hacer una carta que variaba en función de lo que encontrábamos en el mercado. Entraba por la puerta ese día. ¿Qué pasa? Que es difícil porque lo único que hay que tener es pues, mucha formación, muchas técnicas, porque al final en un mes estás todo el día trayéndote puerros a la casa y con un puerro puedes hacer muchas cosas, pero también hay que saber hacerlas. Entonces, bueno, nosotros empezamos realmente así y nuestra carta va cambiando semanalmente, diariamente, en servicios. Un servicio cambia 4 veces un mismo plato porque me traen 4 zanahorias, o sea, no me traen 50. O sea, 4, pues habrá que cambiar con una remolacha y entonces tienes que maridar o mezclar esos sabores que coaccionen todos en un mismo plato. ¿Y Víctor, cómo lo hacéis en Morro Fino? Bueno, planteamos Morro Fino más que como la carta del restaurante, lo planteamos primero como el espacio, ¿no? O sea, que la gente, plantear un espacio en que la gente pudiese comer una cocina cuidada, pero en un espacio en el que estuviese relajado y que fuese divertido. Y a partir de ahí hicimos la carta y la planteamos, pues siempre me cuesta mucho explicar qué es lo que hacemos, porque no lo encasillaría ni en cocina fusión, ni en cocina de aquí. No lo sé muy bien explicar, la verdad. Está muy rico. Sí, al final cosas que estén ricas y que la experiencia, tanto en el servicio como en la cocina, o sea, sea una experiencia pues, que sientas que va a estar todo bien desde que entras hasta que te vas del restaurante. ¿Cómo veis la tendencia, no sé si exagerada o no, o cuál es vuestra opinión personal, sobre que todo sea como la cocina se ha vuelto demasiado fusión? ¿Es fusión que lleva confusión o lo dejamos solo en fusión? Bueno, está claro que estamos en un mundo abierto, influenciado, pero ¿no os da la impresión a veces de que todos son, no sé, guiozas, todos son tiraditos y dónde está el calamar frito? O que tiene que haber de todo, pero vamos,
¿Qué impresión tenéis? Bueno, empiezo por Víctor para cambiar el turno. A ver, creo que tiene que haber una fusión bien entendida. O sea, al final no vale todo de tener una carta y empezar eso, gyozas tiraditos, yo qué sé, tatakis. Cierto es que el nombre en una carta hace que tú vendas mucho más o mucho menos. Sí. Nosotros pusimos un sándwich de rabo, que al principio le pusimos sándwich de rabo y no vendíamos ninguno. Y pusimos Katsusando de rabo y ya vendimos muchísimos. Y dices, bueno, pues yo qué sé, pues al final Katsusando de rabo. Es marketing. Pero, ¿cómo veis, en tu opinión personal? Tiene que haber esa fusión, pero no es demasiado, no nos parecemos o no se parecen a lo mejor muchos locales demasiado. Digo, claro, sí, al final es propongo que como... si es una fusión mal entendida, en el que no hay un producto gallego que predomine y que pues, al final también estamos en Galicia, ¿no? Entonces tendremos que usar el producto de aquí. Y después ya cada uno lo que quiera contar con los ingredientes que le quiera aportar a ese plato, ¿no? Pero no malentendido, o sea, no la fusión malentendida. Bien. Beni, fusión, confusión... Hay una fusión muy confundida. Pero a mí la forma de trabajar, yo respeto a todos mis compañeros, están ahí defendiendo sus negocios. Yo creo que la clientela demanda ciertas cosas confundidos. Al final todos los restaurantes tenemos un brioche, tenemos un pan bao, tenemos unas gyozas, tenemos ciertas cosas. Yo me niego un poco, porque al final porque mi forma de trabajar es diferente, pero es el cliente que muchas veces demanda eso. Entonces te adaptas porque tú tienes que vender, como dice el sándwich de rabo de toro o lo que acabas de contar. ¿Qué pasa? Tienes que vender porque tú necesitas pagar nóminas, necesitas pagar todas esas cosas. Es cierto que yo creo que se está perdiendo un poco la identidad de Galicia con respecto a todas estas formas de cocinar, movimientos. Yo nunca había hecho una cebolla encurtida en mi vida, aquí en Galicia, en mi vida. O sea, había hecho escabeches, pero cebolla. Y ahora has aportado eso a tu cocina, lo has mezclado, te has sabido que encaja muy bien para tus platos. Entonces, siempre y cuando sea con sentido, bien. Está muy bien estructurado, pero siempre sin perder la realidad de lo que nosotros hacemos, de nuestra gastronomía y que sume todo lo que nos venga de fuera. Nosotros hemos salido mucho fuera y hemos probado muchas cosas que al final nos hemos traído técnicas de cocinado, técnicas de fermentados, o sea, son que tú lo aportas en tu gastronomía, en tu carta, siempre y cuando respetes el producto que estamos trabajando y la tradición que es cierto que gastronomía es cultura y es una forma de respetar las raíces que tenemos. Sin duda. ¿Y Rafa, cómo ves el...? Sí, bueno, yo sí que es verdad un poco lo que dice Beni. Yo creo que al final, cuando tú viajas, vas a otros sitios, ¿no? En el mundo de la globalización, lo que hace es te aporta, Claro, lógico, te aporta mucho y suma a tu cultura, ¿no? Y además, en Galicia, aparte hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, el pulpo, ¿no? Pulpo a feira, pimentón. ¿Aceite? Pero pimentón no es de aquí. No. No es de aquí. Lo hemos hecho nuestro, lo hemos adoptado, ¿no? Yo creo que sí que una parte está bien que tú, digamos, que seamos capaces de coger cosas de fuera y traerlas a nuestra cultura y hacer ese plato más grande y mejor. Pero sí que es verdad que lo que no tiene mucho sentido, que es donde yo veo la cocina confusión, es que tú te propongas hacer en tu restaurante, por mucho que lo demande un cliente, pues un tiradito, un plato peruano, o un plato mexicano, o un plato de cualquier otro país, cuando ni siquiera lo has pisado. Es decir, no sé si os pasa a vosotros, si habéis viajado por ahí fuera, te vas a un restaurante español, te comes una tortilla en China y no tiene nada que ver. No. Pues un poco hacemos lo mismo aquí, ¿no? Cuando tú te comes aquí pues una gyoza, te vas a comerlas a China o Japón y no se parecen en nada. No se parecen en nada. Entonces, ahí es donde está la cocina confusión. Yo creo que todo bien hecho, desde una base sólida y con recorrido, con conciencia de lo que estás haciendo y lo que tienes entre las manos,
está bien, está bien. En un mundo global en el que vivimos está bien. En Maruja defendemos nuestras raíces gallegas. Sí que le damos pinceladas de sitios en los que hemos viajado. Siempre decimos que contamos una historia a través de lo que comemos. Pero sí que es verdad con sentido. Con el sentido de que tienes que conocer lo que estás poniendo en el plato para poder llegar a trabajarlo. Con el de la experiencia. Exactamente, que lo hayas vivido en algún sitio, que lo hayas podido palpar, que sepas de lo que estás hablando o sepas qué estás cocinando. ¿A qué sabe un curry hecho de cierta manera? Pues si no lo has comido en la India o en cualquier otro sitio, y es muy atrevido, ¿no? Hacer un plato de la India si no has estado en la India, o un plato peruano si no has estado en Perú. Yo no me atrevo. Bien. Yo. Me parece un buen punto de partida. Y otra pregunta del millón. ¿Cómo veis la oferta gastronómica de Vigo? Porque hemos estado hablando de Vigo todo el tiempo, ¿no? Somos Vigo, Ría de Vigo, Puerto de Vigo, restaurantes de Vigo. Juzgándola, bueno, con buenos ojos, evidentemente, y desde un punto de vista de aportar, ¿cómo veis la oferta gastronómica de esta ciudad? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? Esta es pregunta más de 2 millones ya, ¿eh? Venga. Aquí hay tres ofertas muy distintas. Muy distintas. Muy distintas aquí ahora mismo. Y estupendas las tres. por lo menos dos Eso de lo, ellas... eso lo digo yo. Estupendas Dos las de ellas tres. son muy buenas. Son muy buenas. Lo digo como cliente porque voy a sus casas, entonces son muy buenas. En Vigo lo que se está cociendo yo creo que es algo muy chulo, porque hay una generación que está haciendo cosas muy chulas, que tiene muy presentes sus raíces, independientemente de que haya gente como Juan, que estuvo por la mañana, que es un chico peruano, que adapta su cocina peruana a lo hace al revés, digamos, ¿no? A un producto gallego. Aquí defendemos quizás más empezar a restaurantes que defienden la cocina gallega de raíces, a pesar de que le pongan tildes con cosas de otros sitios, como he dicho antes, el pulpa feira con el pimentón, ¿no? Empieza a cocerse algo muy chulo. Yo recuerdo hace 20 años cuando llegué a Vigo, empezó Maruja Limón, y había estabais pocos. ahí en Gran Vía, en la que chirriaba el parque a caminar. En la Baixada de Salgueira, exactamente. Y había poco donde ir. Hoy en día hay muchos sitios donde ir a disfrutar, con grandes profesionales detrás, en las cocinas y en las salas, ojo. Que quizás la parte de la sala es la gran olvidada de la hostelería. Parece que todos somos cocineros, y la sala, por lo menos en mi restaurante, es el 50%. Es el 50%. Y sí que en Vigo cada vez hay más formación, más gente que sabe lo que te está poniendo en la mesa, que eso es lo más importante al final, ¿no? Que sepan transmitir desde el que está en la cocina, ¿qué se está haciendo al que está dentro? en la sala, sí, que sepan transmitir al cliente dónde están sentados y qué es lo que estamos haciendo en cada restaurante. Al nivel de cada restaurante, porque Sí. se puede hacer perfectamente. Sí, cada restaurante es muy distinto. En Vigo tenemos la suerte que si queremos uno japonés, tenemos un japonés varios Buenísimo. donde se comen excepcional. Si queremos ir a una cocina pues, más de picoteo, también lo tenemos. Si queremos ir a una cocina más tradicional, también la tenemos. Yo creo que en ese sentido Vigo está viviendo un momento muy bueno y tiene algo que siempre los cocineros que estamos aquí en Vigo decimos, pero que es real, parece que es cansino estar constantemente diciendo lo mismo. La despensa que tenemos es brutal, con lo cual tenemos la oportunidad, por lo menos, de hacer algo brutal, porque está ahí. Y yo siempre digo lo sacarle mismo, ¿no? jugo. Un buen producto nos permite hacer algo muy bueno, y en Vigo lo tenemos. Si el producto fuese mediocre, solo podríamos hacer algo mediocre, porque no somos, ninguno de los que estamos aquí somos magos. Entonces, Vigo en este momento está burbujeando. Yo creo que tiene una gastronomía que va a dar mucho que hablar, muchísimo que hablar. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Hombre. Di que sí. Y venía, tenemos que decir todos que sí, pero bueno, aportamos algo más a lo que ha dicho Rafa. Yo aporto que se está haciendo algo muy sano, muy bonito, muy de verdad, pero yo siempre tengo la parte negativa de las cosas. Yo creo que hay que educar al cliente y hay que explicarle al cliente lo que los locos estos de la cocina o de la sala estamos haciendo para poder seguir defendiendo nuestros negocios. No vale todo, pero sí que el cliente tiene, que me estoy tirando piedras contra mi tejado porque tengo unos clientes maravillosos, pero sí que el cliente tiene que entender que todo lo que se hace dentro de las cocinas
hay trabajo, hay esfuerzo, hay formación, hay estudios, hay horas, hay falta de estar con los hijos y ojalá que eso se entienda para que todos los locales y todas las inquietudes de nosotros salgan a flote y que los locales funcionen, que no tiene que haber 10.000, tiene que haber todos aquellos que Vigo que pueda mantener, ¿no? Entonces, el cliente tiene que ser fiel y aprender a comer, a saber lo que hay detrás de todo eso, el tiempo que nos lleva hacer un plato, y es lo único que yo cambiaría y que fomentaría un aprendizaje hacia ellos, no hacia nosotros, porque nosotros estamos y nos dedicamos a esto desde que empezamos, o sea, nosotros nos dedicamos a esto, no salimos de, voy a decir una barbaridad, no salimos de una empresa que nos pagaron el finiquito y montamos una hostelería porque era, no, nosotros ya no somos ese tipo de hostelería que era antes. Sois hostelería vocacional, que sabéis lo que queréis. Y Víctor, ¿tú echas algo de menos en la hostelería o en la oferta de Vigo? No, de menos no. De menos no. Yo creo que la oferta que tenemos en Vigo cada vez es más amplia y sí que, a ver, hablar también de la clientela, sí que es cierto que está habiendo cada vez están cambiando más los hábitos de la clientela aquí en Vigo. Y eso, bueno, al final es trabajo. ¿En qué están cambiando? A ver, si nos podéis poner algún ejemplo. Bueno, pues empiezan a valorar ya restaurantes como más, bueno, Rafa es que lleva 20 años, yo llevo 4. Sí, tú llevas poquito, ¿eh? Sí, llevamos 4 años. Y con un trabajo con el que empezó Rafa hace 20 años, y, hombre, Andrés también, que lleva también aquí en Vigo, pues también 20 años o 25, no sé los que lleva. Que empezaron ese trabajo, pues bueno, nosotros hacer también un poquito más de fuerza para ir cambiando esos hábitos de la gente de Vigo a la hora de ir a un restaurante. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Hay que comunicar al cliente algo? ¿Hay que...? Porque bueno, la idea me parece buenísima, pero ¿cómo hacemos eso? Yo creo que es a base de que profesionalizar el sector. El sector cada vez tiene que ser más profesional y tiene que tener, pues eso, tiene que saber transmitir al Pensala cliente. Que es tu oportunidad de verte cara a cara con el cliente. Que el cliente pague ese valor añadido en restaurantes que realmente tienen mucho trabajo detrás de elaboración de platos, pues estamos hablando de creatividad, pues muchas veces estás haciendo platos durante mucho tiempo que no te salen, estás trabajando encima de esos platos y es algo que no se ve cuando te ponen el plato delante, ¿no? Todo ese trabajo que tienes detrás. Que al final, al hacer un pescado a la parrilla o hacer un chuletón, pues si hiciste muchos durante muchos años, pues seguramente lo hagas bien, pero a nosotros se nos exige cambiar esa carta cada X tiempo, platos, entonces eso es un trabajo y cada vez cuesta más, porque ya empezaste con tu carta, vas puliendo platos, vas haciendo cosas, pero cada vez cuesta más cambiarlos. No, sin duda. Yo no sé si ahora que tenemos aquí un montón de alumnos y tenéis aquí a 3 referencias de Vigo, si deberíamos o deberíais hacer preguntas, que los tenéis aquí, son personas que... Vemos una mano levantada, Carmen. ¿Tenemos, perdón? Una mano levantada. Ah, sí, por eso. Creo que es una oportunidad estupenda para que hagáis preguntas a personas que, bueno, que han pasado lo que estáis ahora vosotros empezando. Hola, buenos días a los 3. Desde el parte de la sala que me toca, ¿qué parte de culpa tienen los empresarios, ¿vale?, para no apostar más por profesionales de sala? Nada, yo, venga, va. Yo sabía que esto daba. Cuidado, ¿eh? A ver, realmente la sala empieza a burbujear un poco ahora, ¿no? Hasta hace poco tiempo daba la sensación de que cualquiera valía para estar en la sala, Sí. ¿no? Si sabías escribir. ¿Qué sucede? Al final no es culpa del empresario, exactamente. Al final no es culpa del empresario. Yo creo que más bien es culpa del cliente, de todos nosotros. Sí, de todos nosotros. Es decir, si tú analizas seguramente tú coges y ahora dices, tú mismo, ¿eh? ¿Dónde vas a tomar el café tú todos los días? ¿Quién te hace el café? Etcétera, etcétera. En un sitio te cobran 50 céntimos más una persona que te hace el café bien hecho y hay que ver si está dispuesto a pagar el cliente esos 50 céntimos a más o no.
¿no? A mí me encantaría crecer en mi casa. Mi sueño es que Maruja fuese el día de mañana fuera de estrellas o no estrellas, un restaurante donde la excelencia primase a lo bestia. Para ello necesito tener un equipo que esté de acorde para llegar a esa excelencia y obviamente eso tiene que pagarlo el cliente, no yo. Yo siempre digo lo mismo, en mi casa yo no pago a mis empleados, los paga el cliente. Entonces al final dependemos de que el cliente valore el trabajo de la sala. Nosotros ponemos para ello, en mi caso pongo todos los medios necesarios para que esa sala pueda volar. Pero depende del cliente que sepa valorarlo o no. Que es el caso que yo decía que Vigo está burbujeando ahora. Ahora empieza a notarse algo que antes era muy difícil. Yo recuerdo hace 17 años, 18, 19, que la gente entraba en el restaurante y no valoraba absolutamente nada. Nada. Si podían pagar 20 euros menos, si le ponían el vino de una manera o de otra, les daba igual. Les daba igual. Hoy en día ya no. Hay gente que viene al restaurante ya sabiendo muy bien dónde va, qué le van a dar de beber, cómo se hacen las cosas y cada vez hay más profesionales. Eso, que cada vez haya más profesionales, lo tiene que, de alguna manera, pedir el cliente. Pedir, en el día a día. Es una demanda del mercado, es escuchar al mercado y que el mercado lo demande. Si el cliente no lo demanda, al final nosotros somos negocios. Es decir, yo podría tener los mejores jefes de sala del mundo, pero no podría pagarlos, quizás. Porque tu cliente no los pagaría. Exactamente. El cliente final no está dispuesto a pagar ese dinero, ¿no? Y eso es una rabia, te da rabia, pero bueno, gracias a Dios está cambiando y la gente cada vez más exige más, que eso sería lo mejor que nos podría pasar a todos, ¿no? Que en nuestras casas nos exijan la de Dios. Eso sería buenísimo para dar ese cambio y que la sala tenga mucho más peso. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo Víctor, también Beni. quería comentar una cosa, que yo creo que es cíclico. No ahora, pero hace muchos años, los cocineros estábamos en unas cocinas aterradas en los bajos de los restaurantes, cargando hornos de leña, y estábamos trabajando 16, 17 horas y los que os lucíais eran la gente de sala, hacíais platos delante del cliente, se daba ese valor añadido, erais los guapos. Y erais los que estabais allí. ¿Qué pasa? Que el cocinero quiso salir de ese agujero y se puso manos a la obra para estar ahí. Gracias ahora mismo a la tele, a todo esto, hizo que tuviera más protagonismo, a lo mejor. Que la profesión se revalorizase. ¿Qué pasa? A lo mejor se vio más ese trabajo que el trabajo de sala. ¿Qué sucede o qué nos está sucediendo? Que estaba mal planteado, porque el trabajo de sala es tan importante como el trabajo de la cocina, tan o incluso más. Yo ahora mismo tengo un local, tengo 2 cocineros y yo estoy en sala, o sea, siendo cocinero de siempre. Es cierto que yo me formé mucho y todo lo que se puede decir, pero tú necesitas a gente súper preparada en sala, súper disciplinada, y es muy difícil encontrar. Y como es muy difícil pagar a un cocinero, también es muy difícil pagar a un camarero. Un camarero tiene que tener idiomas, tiene que ser relaciones públicas, tiene que ser psicólogo, tiene que entender de vinos, tiene que entender de cocina, tiene que ser limpio, guapo, alto. Es que tiene que ser un conjunto tan que es muy difícil. Y eso lo tenemos que poner en valor, y todo eso tiene que hacer que la hostelería, no sé si que haya tanta, pero que haya mejor. Y la parte de la sala, creo que también es trabajo de los de la sala salir de ese, quitarle el protagonismo a la cocina. Es que nosotros ahora, o sea, hasta los platos salen emplatados de la cocina. Antes pinzábamos, hay 1000 formas, francés, inglés, o sea, había 1000 formas un camarero tenía que emplatar, deslomar, y ahora lo hemos hecho, facilitado nosotros, porque no había ese profesional fuera en la sala, por lo que fuera. No me preguntes, o sea, no sé contestar. No sé por qué se desvirtuó eso.
¿Y Víctor, algo que añadir o que aportar? Yo no puedo decir mucho porque mi mujer está en sala. O sea, que yo... No digas más. Nada, sí, nada, añadir que lo que nosotros buscamos en el servicio, sobre todo en Morrofino, es que aparte de ser camareros que atiendan rápido, que se den un servicio y tal, que acojan al cliente y que el cliente se sienta como en casa. Sin duda. Tenemos 2 preguntas más, ¿eh? Sí, es que esto daba para Como preguntas. yo me quedo al lado por si hay turno de réplica, que me gusta. Yo soy muy replicón, entonces si quería volver a preguntar, me quedo por aquí. Sí, bueno, no sé cómo enfocar la pregunta. Yo como formadora, desde hace años lo que he visto formando es que hace, por ejemplo, 10 años, la gente que venía a formarse tenía un nivel gastronómico, pero ya en la boca, por así decirlo, totalmente diferente ahora. Yo si ahora hablo de jurelitos en escabeche, no saben ni lo que es el escabeche ni lo que es un jurelito. Y sin embargo, fuera vamos buscando continuamente, cuando vamos a comer, a cenar, en un espacio gastronómico maravilloso, que nos sorprendan. ¿Hasta qué punto puede llegar esa... O sea, si yo no tengo una educación, ¿cómo puedo yo llegar a valorar afuera lo que me están ofreciendo? O sea, me parece que la gente se dedica mucho a las redes sociales. Yo trabajé años en hostelería, jefa de cocina de algunos restaurantes, y me acuerdo que me molestaba cuando sirves la comida y tienes que comerla porque está en su punto perfecto y se dedicaban 10 minutos a sacar fotos. Y dices, Dios mío, en esos 10 minutos se me ha pasado el arroz o ha pasado esto. Y yo no sé cómo vosotros podréis educar. No sé cómo expresarlo. Sí, Sí. No sé quién va a Bueno, contestar. el momento foto en el restaurante Está claro que es otro con tema 10 interesante. minutos es lento, a lo mejor un poco. Bueno, en 30 segundos se apaña la foto perfectamente, pero bueno, hay quien se sube a la silla y le hace desde arriba. Sí, yo no, pero te entiendo perfectamente, que hay quien sí. se sube a la silla y te cambia la mesa para hacer la foto. Y ya no solo es eso, pero es como... Y voy a hablar de una cosa que a lo mejor es por tradición o cómo teníamos un paladar antes y cómo tenemos el paladar ahora. Es muy parecido a lo que decías de fusión con fusión o de dónde comemos, dónde comemos ahora y dónde comíamos hace 20 años. Y dónde comíamos hace 20 años en casa. Y ahora comemos en muchos sitios. Y el ejemplo sería, ¿qué comíamos los que estáis aquí, en vuestra casa, en vuestro domicilio, no en vuestra casa-restaurante? Claro. ¿Qué comíais en vuestra casa hace 10 años y qué coméis ahora que no comíais antes? Es una buena reflexión para hacer. Es que en las casas hoy en día no se cocina nada. Es una base que hemos perdido mucho la base. Yo lo que percibo es que mucha gente ha perdido totalmente la base. De hecho, cuando hacemos algún plato en el restaurante, cuando haces un plato muy sencillito, como has dicho, por ejemplo, un escabeche, ¿no? A veces simplemente hacer una caballa en escabeche, sin más, una caballa en escabeche al momento, hay gente que dice... Perdona, Rafa, pero a veces Cuidado, digo... tienes que escuchar. Perdona. Yo a veces digo, ¿por qué se le da tanto valor a un ceviche cuando aquí tenemos unos escabeches espectaculares? Pero por tiene eso, que haber. porque es la cocina con fusión. Es decir, no todos los escabeches valen. ¿No? Hay escabeches que están hechos de una manera excepcional y otros que no. Y el escabeche antes era algo que se utilizaba para, digamos, guardar, Sí, conservar, y hoy en día pues, se utiliza para dar sabor o para tal, ¿no? Hoy en día hacer un escabeche excepcional, muy sencillo, pues a lo mejor a nadie le sorprende. A mí personalmente me puede emocionar, a mí personalmente. Pero yo sí que es verdad que noto que la mayoría de la gente pues, prefiere que le pongas un curry, una espuma de curry o que haya un nitrógeno líquido por el plato. A mí me da pena. Pero eso es un problema de raíz, de que se está perdiendo... Esto no quiero ser ni machista, la mano de la abuela, la mano de la madre, la mano del padre... El Espíritu Santo se está perdiendo. Es que se está perdiendo. Creo que a lo mejor es esta sociedad que es tan rápida y nos lleva, porque ahora decimos, es que a mí el tiempo se me pasa, bueno, a mi edad más, ¿no? Pero se pasa volando. Pero dices, ya no tanto, no hay tiempo, pero no hay tiempo para demasiadas cosas. Y ha cambiado la cultura, yo prefiero irme al gimnasio, a los pilates o lo que sea, que ponerme a hacer una buena tortilla francesa
que puede llegar a ser espectacular. Entonces, Es que, ¿sabes antes qué? el mundo de la mujer, pero no me quiero meter. No, yo tampoco. Es que si es que nos da miedo, eso es lo malo, ya no puedes ni hablar, se puede. Es que yo creo que va a haber un problema al futuro, porque no vamos a tener recuerdos de una tradición ni de un concepto de gastronomía propia de la Casa, zona. y de tu casa, y de de tu tu familia. casa. Y ahora siempre los cocineros nos estamos basando en cómo cocinaban nuestras madres, siempre tenemos el argumento ese constante de nuestras abuelas, de lo que hacíamos, y eso se va disipar en estas generaciones, porque ya no se comen en casa, se comen en aldeas, pero se va a perder. Y es una pena, y yo creo que al final parte de nosotros en nuestros restaurantes hay que fomentar eso. Yo no digo que tengamos que comer siempre en un restaurante Michelin ni en un sitio, pero gastronómicamente los menús del día o los... que no quiero meterme tampoco ahí. No. Que somos unos vagos y tenemos que cocinar en casa. Sí. Que es cultura y es sano así, y es y es bueno. bueno. Se acabó. Ale, Yo creo que esto merece un aplauso, este alegato de Carmen. Y aunque me gustaría darte más, teníamos una última, va a ser última por el tiempo, pero Sí. bueno. Nada, no, simplemente una reflexión. Iba un poco para aunar un poco toda la sala de hoy, ¿no? Sobre todo también por las escuelas de hostelería, que por qué, si todos estamos diciendo que por muy buenos cocineros que seáis en este caso, si no lo comunicas y la sala no lo vende, da igual, es más, lo puede chafar. Sin duda. Igual, ¿por qué hay tantas ganas de ser cocinero y hay tan poca gente con ganas de hacerse un buen camarero? Eso no es lo que no acabo de comprender. Aquí tienes a tres Yo creo expertos que cocineros. tiene que cambiar un poco el concepto de camarero, de en sí. trabajo en la restauración. El camarero tenía un horario de entrada y no sabía el horario de salida, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la conciliación. Tiene que ver mucho con que tú tengas tus horas de trabajo y sean tus horas de trabajo. Sí, pero bueno, ya empieza a ver esto. Pero la cocina era peor, depende. La sala era peor. La sala era muy dura. La mesa se quedaba y Yo hasta empecé que el se primer cerraba. año en la sala, yo vengo de un mundo totalmente, yo estudié relaciones laborales, no tenía nada que ver con el mundo de la restauración, y cuando entré, mi primer año fue en la sala. Yo recuerdo salir muchos días a las 3 de la mañana, porque un señor estaba tomando copas en el restaurante. Como que Entonces, hacías todo, abrías y cerrabas el bar. exactamente, era un restaurante donde se daban copas, todo. Yo creo que eso tiene que cambiar. Hay mucha gente que viene al restaurante con intención de ser muy bueno en la sala, pero se van quemados en 5 meses si no se les da unos horarios, si no tienen una vida... es complicado, ¿eh? Es complicado. Con 24 años, 23 años, meterte en una sala y pegarte 14 horas... Vale, pero en eso habíamos ya quedado de acuerdo de que se está cambiando. De que Pero todavía no ha hay que cambiado. profesionalizarnos, especializarnos. Pero no ha cambiado. Vale, pero igual que ha cambiado el tema de la cocina, y sí que hay muchísima gente que quiere ser cocineros, que luego quiere montar locales, que ahí volvemos a la primera parte, que ser cocinero no significa ni ser empresario, ni tener conocimientos de formar una empresa, ni de crearla, etc. Pero sigo teniendo... Yo soy de sala, y a mí me encanta atender desde el recibimiento hasta la despedida, hasta presentar el plato y saber qué es lo que te estamos poniendo. Que a lo mejor no es el mejor producto del mundo, ni es pulpo de la ría, pero es lo que tú sabes cómo se hace y con el... Bueno, dependiendo del concepto del local. Se defiende lo que se hace. Pero la gente sigue sin tener curiosidad por llevar bien un plato, por comunicarlo al cliente. Como parece como que el cliente también no da tanto aprecio, ponme la comida y que quiero hacer la foto y no me interesa tanto, o sea, pero me da pena. No hay profesionales de sala, pero es que tampoco hay interés por formarse en sala. Es como si sirviese cualquiera para estar en sala. Y me parece que es un error. que necesitaríamos muchísima más formación desde las escuelas también. Pero yo creo que esto fue por un tema social. O sea, los cocineros llegamos. Querían ser estrellas del rock and roll y han conseguido a través de la televisión, programas. Y entonces que es más fácil, o sea, Operación Triunfo. O sea, hay tantos cantantes en el país.
Todos queríamos, cuando teníamos 18 años, ir a Operación Triunfo. O sea... A mí no, ¿eh? Bueno, Algunos teníamos nuestras ligeras dudas, también te digo, ¿eh? Sí. pero quiero decir, Pero sí, está claro. Es una Pero parte de es- la evolución. claro. Es la evolución y está ahí. y llega un momento que todo se estabiliza. Yo creo que al final todo va a ir a su camino. Y evidentemente en nosotros está defender ese trabajo de sala que yo cada día es... y hay que estar peleando por él y hay que estar formándose y no somos... yo empecé siendo camarero. O sea, yo con 14 años he trabajado de camarero. Yo de cocina era algo complicadísimo, no sabía, porque el camarero era llevar platos. Nada más. Al final, cuando te formas, ves que es mucho más y mucho más complicado que todo eso. Mira, hace un rato, ya que termino. No. Hace un rato, es que hace un rato estábamos hablando precisamente Vamos cumpliendo de la el horario. sala aquí y decíamos, cuando te llega un currículum, ¿no? ¿Qué pone? Que carretillero, carpintero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya te dice un poco, nadie te manda un currículum a una cocina y te pone carretillero, nadie. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El cliente no está dispuesto a pagar lo que supone tener un profesional en la sala. De hecho, un restaurante, si es una sala buena, está segurísimo, va a ir para abajo hasta que muere. La sala es el alma del restaurante, es el termómetro, lo que te dice si el cliente va bien, no va bien, está contento, no está contento. Si no hay sala, no hay restaurante, no puede haberlo. Y eso creo que a día de hoy va en auge. De hecho, las guías gastronómicas empiezan a premiar a las salas ya, los sommeliers, jefes de sala, menciones. Es muy importante, pero tiene que haber concienciación social del cliente cuando viene al restaurante que exija que haya un buen profesional detrás en la sala. Lo tiene que exigir el cliente. Bueno, habrá que montar un máster salas, entonces. Yo no sé si me dais permiso a mí, una persona más que quería intervenir, o Sí. estamos justísimos, sí. Carmen, Sí, tú sí. mandas. Nos queda un minuto todavía. Bueno, por favor. Y sí. Nada, me encanta, ¿no? Que, oye, pues tres grandes como vosotros, ¿no? En la gastronomía viguesa, en la cocina, nos deis vuestro punto de vista en la sala, al final, ¿no? Yo como jefe de sala, como sommelier, he trabajado muchísimo en restaurantes, ahora trabajo para unas bodegas, pero yo creo que, unido a lo que decía Beni, ¿no? Ese momento pues, más espectacular que ha vivido tal vez, ¿no? Los cocineros, ¿no? Mediante la gastronomía, la televisión, las revistas, todo eso, falta un poco de vocación en la parte de sala, falta que la sala efectivamente se profesionalice, ¿no? En café, en agua, en corte de jamón, en vinos, por supuesto, en destilados. Esa curiosidad tiene que tenerla el propio camarero, pero a lo mejor tendríamos que irnos también hacia una hostelería tipo Noruega, ¿no? Esas 7 horas, esa conciliación. Perfecto. Ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que necesitamos todos conciliar nuestra vida, estar con nuestros hijos, igual que los cocineros. Y al final ese 50% creo que es la combinación ideal, ¿no? Para que tenga éxito. Sí. Fíjate que ha habido gente que se ha emocionado con lo que acabas de decir. Lo comento porque hay gente que no ve el público y ha pasado. No sé si alguno puede. No, pero es verdad, es verdad. Es que es lo que antes el chico que estaba hablando dijo, lo de las 7 horas, que es que tiene que ser. Tiene que ser así, sí. Es que tiene que ser. Nosotros ya... Bueno, pueden ser 8, pero de ahí no pasamos. tienen que ser 32. 32, muy bien. 32 Muy bien. a la semana. Y tener un poco de vida. Llevo desde los 14 años trabajando, estoy reventado. Reventado. Y ahora ya es que no... Ahora solo abro 28 horas el local. No se puede más. Bueno, pero si es rentable y te... No, da igual, me arruino, pero no pasa nada. Me gustaría repuntar aquella famosa frase que se decía con total normalidad, es que en hostelería sabes cuándo entras, pero... No, cuando sale. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede Claro. Eso no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Yo totalmente. Totalmente. Pues entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Las das tú, las doy yo? No, por favor, tú despide la mesa y yo... Bueno, pues yo despido a esta mesa estupenda que nos ha abierto el apetito. No sé si no tenéis hambre vosotros, yo tengo muchísima. Y que es un placer tener a Víctor de Morrofino. Vamos, el apellido es el restaurante. ¿O no? A Beni de Patauro y a Rafa de Maruja Limón. Un aplauso para ellos. Puedes despedir, yo voy a dar un matiz final nada más. A todos los jóvenes que estáis aquí, que hoy pues sois mayoría y que da gusto veros,
pues yo qué sé, habéis visto la experiencia, la pasión, habéis visto lo que se va a hacer aquí en Gastromovida, apuntaros a toda la Gastromovida viguesa. Yo viví otra movida viguesa en otro siglo, pero ahora nos queda, yo sí, los demás ya sé que no, pero yo sí. Y a los demás os queda pues retomar lo que decía, y lo dijo hoy Marta Fernández Tapias, que una vez la movida viguesa de la moda fue la que abrió toda la parte cultural, pues a ver si esta vez es la gastronomía viguesa la que abre esta Gastromovida, pues de en todos otros muchos y más importantes y tan importantes ámbitos y tan unidos a la gastronomía como es la cultura. Así que nada, seguidnos, seguid la gastronomía de Vigo y a Gastromovida, y nos veremos pronto en cualquier otro sitio. Como a poco esta tarde, porque esto no se acaba aquí realmente. Quiero recordar, yo quiero pedir un fuerte aplauso para Carmen Albo, que ha reconducido perfectamente una situación horaria compleja y ha demostrado una vez más que es una excelente moderadora. Si os digo, para acabar esta mañana, porque insisto, esto continúa hoy en la tarde a partir de las 5:30, que Juanjo Treus nos presenta un Bienvenidos al fin del mundo, donde todo comienza. Yo no haría planes esta tarde y acudiría nuevamente a este sede. Me comentan que sería conveniente para finalizar que los participantes vayamos a fotocall para esa foto final, que sabemos que nos encanta. Sí. Foto, compañera, de 10 segundos y nos vamos a comer. Gracias a todos y a todas, nos vemos hoy por la tarde. Muchísimas gracias. Todos al fotocall.